El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. En una ocasión me conseguí con un hermano muy apreciado, muy querido. Lo tengo en alta estima. Tenía aproximadamente como unos 5 años sin verlo. En tiempos él fue mi discípulo. Cuando lo vi en el aeropuerto, que lo fui a recibir, estreché mi mano muy fuerte y le di un abrazo, hasta un ósculo santo. Le besé en sus mejillas y le dije que el Eterno te bendiga. Por igual decir que el Eterno te siga bendiciendo. Él se me quedó mirando fijo a mis ojos y me dijo: maestro, yo no entiendo. ¿Cómo es que un hombre con esas iluminaciones que ha recibido de Dios por el Espíritu, de lo que está escrito en el texto sagrado y está ahí revelado, y de lo que por inspiración se asentó en el texto sagrado? No entiendo cómo usted me va a decir que el Eterno me bendiga o que el Eterno te continúe bendiciendo, cuando el texto sagrado dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Soy de los que creo, maestro, que usted, si estamos en el tiempo, cronológicamente hablando, en relación a las Escrituras, y si tomamos en cuenta los verbos tal como están escritos, según lo que registra Efesios 1:3, dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Yo creo que usted debería decirme es bendecido, y no que Dios te bendiga o que el Eterno te continúe bendiciendo. Me lo quedé mirando y me pude dar cuenta que está totalmente desfasado de las verdades del reino eterno, y que ya se fue a uno de estos pensamientos o de la forma de pensar de gentes, que ya nosotros pues fuimos bendecidos con toda la bendición espiritual y no necesitamos más bendiciones de Dios. Pues yo hice silencio, pero en este caso lo tomo como ejemplo. Quiero traer a colación esta verdad bíblica central escritural, que es una verdad que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, pero que vamos a seguir siendo bendecidos por Dios. Porque lo que no hemos entendido en relación a esta verdad de que fuimos bendecidos para seguir siendo bendecidos, es que una cosa es hablar de mi bendición desde el punto de vista posicional,
posicional. Y otra cosa es hablar de mi bendición desde el punto de vista posesional. Posesional. Que son dos cosas totalmente diferentes. Esa es una verdad que Efesios, el capítulo 1, verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto es una verdad que está ahí centrada, pero estamos hablando de esto, esto es desde el punto de vista posicional, no posesional. Es como, te lo voy a presentar como una verdad paralela, es una verdad paralela, no me estoy saliendo del tópico que estoy desarrollando bajo el tema bendecidos y siendo bendecidos. Bendecidos y siendo bendecidos. No me estoy alejando de esa verdad. Te lo digo como una verdad paralela. Una cosa es hablar de la llenura del Espíritu en relación a que lo que no está venga a estar en nosotros. Ese es un tipo de llenura. Lo que se dio en el Pentecostés, donde el Espíritu Santo no estaba en la vida de los hombres, dígase de los apóstoles y de los que estaban allí en el Pentecostés, en el aposento alto. Dice la Biblia que como un estruendo recio, el Espíritu Santo vino sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ese es un tipo de llenura, como cuando lo que no está bien estar, es cuando tú agarras un vaso vacío y le inviertes agua al vaso y lo llevas hasta el tope, hasta el tope. Ese acto de vaciar el agua sobre el vaso, que estaba por ende vacío, y llevarlo hasta el tope del agua, eso se llama llenar. Eso se le puede llamar llenura. Pero el vaso está hasta el tope, rebosando. Cuando dice el texto el salmista, mi copa está rebosando. No se está derramando. Una cosa es rebosar, que llega hasta el tope, y otra cosa es derramar, que si le cae una gota se sale del vaso o de la copa. Eso es un tipo de llenura, cuando vienes a depositar algo en un sitio donde no está. Pero el otro tipo de llenura es cuando lo que está dentro del vaso se derrama, sale del vaso. Es como, eso es típico a lo que se dio cuando Pedro fue libertado de la cárcel a causa de las oraciones de la iglesia, intercesión. El Espíritu Santo, Dios obró, y dice que se abrieron las cárceles y salieron. Y dice que llegaron a la casa donde estaban todos los apóstoles reunidos orando, parte de la iglesia. Se regocijaron al ver a Pedro. Entraron, oraron, y dice la Biblia que después de haber orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra con denuedo. Pero mi pregunta es, ¿cómo es que fueron llenos del Espíritu Santo si ya habían sido llenos en el Pentecostés, en el aposento alto? Porque el término llenura, repito, tiene que ver con que lo que no está bien estar
Y el otro es que aunque lo que está se derrame, se exteriorice, emane. Igual pasa con el término bendecido. Una cosa es hablar de mi bendición desde el punto de vista posicional y otra cosa es hablar de mi bendición desde el punto de vista posesional. Porque es una verdad que por la heridas de Cristo nosotros fuimos tiempo pasado, posicionalmente hablando, sanados. Eso es una verdad verdadera, absoluta. Eso está ya registrado en el texto sagrado como parte de nuestra bendición, posicionalmente hablando, y eso fue un hecho consumado en la cruz del Calvario y confirmado en la resurrección de Jesús. Y eso fue un hecho. Pero ahora falta que esa verdad verdadera, absoluta, que forma parte de mi bendición, desde el punto de vista posicional, porque ya fue hecho, se haga una bendición en mí desde el punto de vista posesional. Porque una cosa es que yo fui sano y otra cosa es que yo me mantenga en perfecta salud, que son dos cosas diferentes. Por eso es que Juan le dice a Gallo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas desde el punto de vista posesional, porque ya tú fuiste prosperado, bendecido con toda bendición espiritual. Pero ahora falta que esa verdad que se dio mediante el Vía Crucis, el sacrificio de Jesús, mediante la muerte y la resurrección de Cristo, sea una verdad en ti. Entonces, yo fui sano, posicionalmente eso es una verdad, pero ¿por qué hay tanta gente enferma en nuestras congregaciones? ¿Por qué, lamentándolo mucho, con mucho dolor lo digo, porque esto del coronavirus, hubo pastores aquí en el norte de los Estados Unidos y quizás en otras naciones y en otras partes que fueron víctimas de este tipo de maldición, de peste, y se los llevó. Tuvieron las consecuencias, se contaminaron y murieron. Gentes que son y que fueron bendecidas desde el punto de vista posicional, que es un legado, que es una herencia, que es un derecho que tienen ellos, ya eso está establecido, eso está decretado, y eso quedó registrado equitativamente en el texto sagrado, porque así se decidió en el Tribunal Supremo del Cielo. El Padre lo decretó, el Hijo lo llevó a cabo con su muerte y resurrección, y el Espíritu Santo lo está consumando. Está haciendo eso una verdad posesional en la vida del creyente, o él está dispuesto a hacerlo. Si esto es una verdad, que sí la es, ¿por qué entonces no se dio en muchos cristianos que padecieron y murieron de este flagelo, de esta maldición llamada coronavirus? Si es una verdad que nosotros hemos sido libres de la maldición, de la pobreza y de la miseria desde el punto de vista financiero, eso es una verdad porque el hombre pasa por 5 etapas financieras: pobreza, escasez, solvencia, abundancia y sobreabundancia. Ya nosotros fuimos libres de la pobreza. Es una maldición, es un estado de maldición. El ser pobre no me cataloga a mí como un maldito. Repito, el ser pobre no me cataloga a mí como un maldito. No. Pero sí me dice que estoy caminando en un estado de maldición.
porque yo fui libre de la maldición de la pobreza. Es lo que dice el texto sagrado. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que vosotros a causa de su pobreza fueseis enriquecidos. Eso es lo que dice el texto sagrado. Es el misterio del cambio. Si eso es una verdad, que sí la es una verdad, posicionalmente hablando es una verdad, ¿por qué hay tanta necesidad desde el punto de vista financiero en nuestras congregaciones, en nuestros ministerios? ¿Por qué hay tanta escasez? Si ya nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, que eso es una verdad, y no necesitamos seguir siendo bendecidos, ¿por qué entonces hay tanta falta de bendición financiera en nuestras congregaciones y en muchos ministerios? ¿Por qué? ¿Tiene usted respuestas para eso, maestro? Sí, sí la hay. Claro que la hay. El que yo haya sido bendecido con toda bendición espiritual, posicionalmente eso es una verdad. Pero para que eso se haga una verdad en mí, posesionalmente hablando, está determinado en el conocer los principios y las verdades del reino eterno, formar un carácter con esos principios, ajustar nuestra forma de pensar, de hablar, de vivir a esos principios, para que en fe, en obediencia a esos principios, el Espíritu Santo, que es el poder de Dios que está en nosotros, puede hacer acto de presencia que tiene que ver con una llenura de presencia, y haya la manifestación de esa bendición que ya está decretada posicionalmente, se haga una verdad desde el punto de vista posesional y se solvente la situación por la cual estoy pasando, sea una enfermedad, haya sanidad, sea un desajuste financiero, haya solvencia, sea una tentación, sea libre de ella, sea un ataque, una persecución, Dios pueda librarme también de ella. Nosotros debemos conocer y entender que en los asuntos del reino de Dios, del reino eterno, en esto nosotros no estamos solos. Representamos un reino, el cual está en oposición al reino de las tinieblas, de las cuales cuando se sientan afectadas, confrontadas, ellas se van a defender. O sea que esto no es cuestión de soplar y hacer botellas. Esto no es cuestión de frotar la lámpara maravillosa para que salga el genio a resolverme los problemas. Esto no es cuestión de unir los anillos, como aquella caricatura denominada Chazán, donde unía los anillos y salía, un genio a resolver todos los problemas. En Dios las cosas no se dan así. Es cierto que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, porque ya Jesús hizo la obra. Posicionalmente hablando estamos hechos, pero para que esa verdad posicional sea una verdad en mí, posesionalmente hablando, hay principios de reino. Yo debo conocer el lenguaje del reino de Dios y debo conocer las culturas del reino y caminar en ellas. O sea, no es tan fácil como me lo han vendido muchos de nuestros predicadores, que están totalmente desfasados, descontextualizados, distorsionados, como cuando te mandan a pasar y te dicen profetiza sobre ti.
Y el simple hecho, porque él te dijo unas palabras allí que según él son proféticas, a su merced, a su capricho, a sus intereses, pues todas esas cosas van a venir sobre ti porque él te profetizó. Eso no es bíblico, eso es escritural, porque nadie tiene derecho ni autoridad de parte de Dios para estar profetizando sobre nadie, a menos que sea Dios el que te diga que profetices, y Dios te tiene que dar la palabra profética. Dios te va a decir qué es lo que vas a decir en profecía. No, tú no te lo vas a inventar. Por eso cuando usted busca el relato de Ezequiel 37, donde Dios le da la orden a Ezequiel para que profetice sobre unos huesos, el verso 3 del Ezequiel 37, verso 3 dice: y me dijo Jehová, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. O sea que no es algo que yo me voy a inventar, no es una profecía que va a salir a mi merced, a mi capricho, a mi antojo, para congraciarme con la gente. Y tenemos un montón de creyentes en nuestras iglesias o feligreses que, como no conocen lo que es profecía, los tiempos proféticos, la diferencia del profeta del Antiguo y del Nuevo Testamento, el espíritu del profeta, que es profecía, y para ustedes contar, pues se abalanzan y se dejan llevar por estos que se les puede llamar falsos profetas. Es más, te voy a decir algo: un profeta de Dios, llamado por Dios, te puede dar una palabra profética de parte de Dios, y si es de Dios la palabra, pero si tú no te sometes a los principios del reino en relación a la palabra profética que ese hombre te está diciendo, que si es de Dios, porque fue Dios el que le dio la palabra, fue Dios quien le dijo lo que te iba a decir, la palabra vino de Dios en palabra de sabiduría y salió de su boca como profecía. Y si es verdad que esa palabra es de Dios, pero si no te ajustas a los principios del reino en relación a la palabra profética que recibiste, lo que Dios te dijo en palabras proféticas a través de ese hombre no se va a cumplir. Porque esto no es cuestión de que si Dios lo dijo se cumple, esto es cuestión de que si tú te sometes a los principios del reino, que son muchos, entiendes el pensamiento de Dios y entiende las culturas del reino en relación a lo que es una palabra profética, pues lo que ese hombre te dijo en profecía mediante Dios o según Dios se va a cumplir en ti. Porque no todo lo que Dios dice cumple en palabras proféticas, porque no está determinado en que Dios lo dijo, sino en que tú te sometas a los principios del reino. Porque Dios le dijo a Elí lo que iba a hacer con él, pero como consintió el pecado de sus hijos en el templo, Dios los desechó por completo y le dijo: lo que yo dije que iba a hacer contigo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque dejaste caer mi palabra profética a tierra. Entonces, ¿qué quiero yo presentarte? Que esto no es tan fácil como te lo enseñaron, como te lo dicen. Profetizo sobre ti, declaro, decreto. Eso es otro abuso, ¿no? Gente que están, ellos ocupan el lugar de Dios para estar decretando. Resulta que quien decretó fue Dios. Yo solamente estoy llamado a confesar en fe, no en obstinación ni en presunción, no en obstinación ni en presunción, en fe. Que es confesar en fe lo que ya Dios decretó y está en su palabra. Eso que está en su palabra, decretado, porque Dios es el que decreta. Él es el que plasmó las verdades del reino en relación a tu bendición, a tu herencia, a tu legado, por lo que ya Jesús hizo en la cruz del Calvario y consumó en la resurrección, y el Espíritu Santo le está dando cumplimiento a esas verdades. Pero ya Dios fue el que decretó. Entonces yo voy a confesar en fe lo que dice las Escrituras, que yo soy, que yo tengo y que yo puedo en Cristo Jesús, no lo que yo quiero. Entonces, no es cuestión de que dígale que está a su lado, repita conmigo. Esto no es cuestión de que pasen y
pacten, que es otra basura. Eso es otra basura de estar pactando, porque en estos tiempos le puedo demostrar por la palabra que el hombre no está en el nivel para estar pactando con Dios, que es Dios el que pacta con los hombres. Porque Jesús habló de voto de corbán. Vosotros podéis hacer votos de corbán. Un voto es una cosa y un pacto es otra. Cuando tú haces un voto con Dios, es algo que tú le presentas a Dios y Dios decide si lo que tú haces como voto se convierte en pacto. Tú le puedes proponer a Dios, que fue lo que hizo Jacob, le propuso a Dios que si Dios lo bendecía, todo lo que entrase en sus manos le daba el 10% a Dios. Y esa proposición que salió de la boca de Jacob, Dios le hizo un pacto, pero es Dios el que pacta con los hombres. Los hombres no están en el nivel de estar pactando con Dios. Es cierto que los hombres en el paganismo, en el satanismo, en el politeísmo y en la idolatría, según lo que está registrado en Jueces, el capítulo 8, verso 33, pactaron con sus dioses. Pero eso lo hicieron los hombres en el paganismo, en el satanismo, en el politeísmo y en su idolatría. Pero según los principios bíblicos, los hombres pueden proponerle a Dios, reitero, algo, pero Él es el que decide si dicha proposición pasa a ser un pacto. Reitero, eso fue lo que hizo Jacob ante Dios. Propuso en su corazón entregar el diezmo, pero esto lo hizo en figura de voto. Y Dios tomó la decisión de hacer de dicho voto un pacto entre él y Jacob. Pero fue Dios el que tomó la decisión. Mire, presta atención a esta gran verdad, nunca se le olvide. Hacer pacto con Dios, tratando de comprar el favor de Él, es un tipo de soborno y a su vez es negar la eficacia de la gracia que se dio mediante la justicia que recibiste por fe en el sacrificio de Jesús. Nuestras bendiciones desde el punto de vista posesional están adjudicadas a la capacidad que tengas para recibirlas. Dios conoce la medida de capacidad que tienes para recibir tu herencia, tu legado. De modo que si no hay capacidad, porque esto tiene que ver con principios de reino, no hay formación de carácter, eres un niño todavía, no piensas como Dios piensa, no hablas como Dios habla, no conoces las culturas del reino, no estás ajustado a los principios del reino, por mucho que pactes ante Él, de Dios no vas a recibir nada, aunque seas heredero de las cosas. Eso lo dice el texto. Porque el heredero cuando es niño no difiere de nada del esclavo. El esclavo no hereda porque es esclavo y el heredero, siendo heredero, no hereda porque es niño. Tienen un denominador común. Entonces tiene que ver con formación de carácter. Esto no es soplar de hacer botellas. Esto no es un grito de júbilo, un grito de guerra. Dígale que está a su lado, repita conmigo, decreto, profetizo. No funciona así. Eso es basura dentro de la iglesia. O sea, te lo están poniendo tan fácil. Dios no te ofrece un camino fácil. Te ofrece una llegada segura, pero no un camino fácil. Y eso digo, en el mundo tendrás aflicción, van a venir aflicciones, van a venir tentaciones, van a venir ataques, van a venir enfermedades, van a venir desajustes financieros y más si quebrantas principios de reino y principios universales. Si van a venir sin quebrantarlo y tienes que luchar en contra de todo eso, batallar en contra de todo eso, librar todas esas batallas y esas luchas en fe y en otros principios que te voy a dar a continuación, ¿cuánto más si quebrantas principios de reino y principios universales? Entonces los pactos se han convertido en un tipo de indulgencia que
que nos da como el derecho de recibir de Dios las cosas, aunque no haya capacidad para recibir lo que nosotros estamos demandando en el pacto que hiciste. O sea, vamos a torcerle el brazo a Dios. Vamos a pactar con dinero y yo voy a pactar con $1.000.000 o con cualquier cantidad para que Dios haga esto. O sea, estés capacitado o no, Dios te lo va a dar. Entonces, tratar de comprar el favor de Dios o lo relacionado a Él es aborrecido por Dios hasta el punto que te puede llevar a vivir lejos del favor de Él. Esto fue lo que quiso hacer Simón el mago, lo que quiso hacer Jersey, el creador del profeta. Trató de comprar el don del Espíritu, acto que fue aborrecido por el apóstol Pedro y por el profeta, y sin lugar a duda también fue aborrecido por Dios. Mis hijos, lo que se recibe de Dios en un acto de gracia no se paga ni antes ni después de recibirlo. Es gracia. Gracia es un don inmerecido que se dio por misericordia en la compasión de Dios, producto de su amor, y lo que se recibe por gracia ni se compra ni se vende. Entonces, por querer ser recompensado por los hombres a causa de un favor recibido de Dios, Giezis, el criado de Eliseo, cayó en un terreno de desgracia. Él quiso ponerle precio, como muchos en nuestras congregaciones, como muchos predicadores te están llevando a ese terreno que no es bíblico, no es escritural, eso es peligroso. Jersey quiso ponerle precio a lo que se recibe por gracia, y esto fue un acto aborrecido por el profeta, ya que a él se le ofreció un pago por el milagro, hablando de Naamán, y el profeta, conociendo la misericordia de Dios que se manifestó en gracias para con Naamán, descartó dicha posibilidad. Eso es totalmente peligroso. Mire, si recibir las bendiciones de Dios desde el punto de vista posesional fuera cuestión de pacto, pues violaríamos el principio que está en la palabra, que dice que en lo mucho que vas a recibir de Dios, se debe a lo fiel. Y esa palabra fiel tiene que ver con principios del reino, con cumplimiento de principios, con el conocer el pensamiento de Dios, con ajustarse a ese pensamiento, con conocer las culturas, caminar en las culturas del reino. Entonces, yo pacté y Dios me dio. No, se violaría el principio que lo mucho que tú vas a recibir de Dios se debe a lo fiel que fuiste en lo poco. Por lo consiguiente, no son los pactos, por lo que pactes con Dios, lo que determina que seas bendecido posesionalmente. Es la fidelidad o lo fiel que hayas sido ante las demandas del gran yo soy. Y lo otro que hay que tomar en cuenta es que el que pacta pone condiciones al sujeto con quien hace el pacto. Condiciones que se deben cumplir al pactante para que el pacto quede ratificado y se pueda recibir así las promesas del pacto. ¿Qué te quiero decir con esto? Si yo soy el pactante como persona, yo soy el que pacto con Dios, sería yo quien tendría que ponerle a Dios las condiciones que Él tendría que cumplir para que a su vez Él me bendijera. O sea, todo esto es contraproducente. O sea, yo pago y me doy el vuelto, porque eso es contraproducente. Señores, el menor no pacta con el mayor. Dios es el Dios de pacto, Él es el Dios de pacto. Ahora, ¿de dónde viene esto de los pactos? ¿Quién se inventó esto? Esto es producto de la mala interpretación que se le ha dado a los textos sagrados, donde el que leyó hizo una eisegesis, le dio su propia interpretación a las escrituras, o en su defecto, a veces leemos y en nuestras versiones hay
plasmado, escrito, expresiones, verbos como nunca se dijeron originalmente. Por ejemplo, en el libro de Esdras, el capítulo 10, del verso 1 al 3, usted va a conseguir donde sí hay una expresión donde dice que los hombres tienen la capacidad de pactar con Dios, pero eso está mal escrito en la Casuística de Reina, en la Cipriano de Valera. Dice en nuestras versiones, dice hagamos pactos con nuestro Dios. Pero si te vas al hebreo tal como se escribió, no dice así. En el hebreo dice, ahora pues volvamos a los pactos de nuestro Dios. ¿De cuáles pactos se está hablando? No dar a tus hijas, a sus hijos, ni a tus hijos, ni tomarás de sus hijas para tus hijos. Hablando de no casar, de no hacer alianza con los impíos en matrimonio. Un mandamiento de Dios. Entonces ellos violaron esos pactos. Y Esdras escribe y no dice hagamos pacto con nuestro Dios, sino dice ahora pues volvamos a los pactos de nuestro Dios. Y igual pasa con el Salmo 55. En la Casuística de Reina y Cipriano de Valera está sentado escrito como no se dijo en el original, en el hebreo. Dice los que hicieron conmigo pactos con sacrificio. El texto no dice así. En el caso del Salmo se le da el mismo sentido, pero en el aspecto positivo de lo que está escrito en Esdras. Lo que registra el Salmo en su original es los que cumplieron mis pactos en medio del sacrificio. Es lo que dice el texto sagrado, tal como se escribió en el original. De modo que el pactar con Dios en este tiempo no es lo que te va a dar a ti la seguridad de que tú puedas, de que se pueden hacer en ti una verdad las bendiciones desde el punto de vista posesional. Es como primicias. Eso de estar tratando de celebrar unas fiestas que para este tiempo no es, que no es para la iglesia, porque no te celebran otras fiestas, solamente te celebran las fiestas de las primicias porque es donde hay plata. Ahora, ¿está usted en contra de las primicias, maestro Briceño? No, no estoy en contra. Cuando yo, como persona, propongo en mi corazón darle a Dios el primer sueldo del año, el primer sueldo del mes, A, B, pero soy yo el que decido. A mí nadie me lo impone. Nadie me va a traer unas fiestas que se hicieron para un pueblo y tratarlas de ponerlas para acá, para de alguna forma tratarle de quitarle el dinero a la gente. Y la gente incauta cae en estos engaños porque le dijeron, si usted trae sus primicias, pues Dios le va a dar a usted, lo va a bendecir grandemente. Y esto no funciona así. La bendición financiera, posesionalmente hablando, no se va a dar porque solamente yo dé. Entonces eso tiene que ver con el motivo del corazón, el por qué doy. Tiene que ver a quién le doy, tiene que ver dónde doy, tiene que ver el cómo doy, y para usted de contar. Pero eso no te lo dicen, solamente te dicen, trae la primicia, que cuando usted entregue, automáticamente, así, en un cerrar y un abrir de ojos, un chasquido de dedos, sople y haga botella, frote la lámpara maravillosa que va a salir el genio a resolverte tu problema financiero. Eso no funciona así. Yo conozco de gente que no dieron mucho y recibieron en abundancia, bíblicamente hablando. Conozco de gente que no dieron nada y recibieron, como conozco de gente que dieron mucho y para Jesús dieron poco. Conozco de gente que dieron poco y para Jesús dieron mucho. El caso de la viuda y de los ricos que dieron de lo que les sobraba. Porque esto no tiene nada que ver con el dar, sino con el motivo que tengo en el corazón para dar. De modo que no trates tú de comprar a Dios, de sobornar a Dios con tu dinero, porque no lo vas a alcanzar así. Jamás. Eso es pecado. Y eso es penado por Dios. Ahora, la bendición de Dios está, posesionalmente hablando, está a nuestra disposición. Eso está aquí, posicionalmente hablando. Maestro, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo caminar para que esto sea una realidad? Nunca se nos olvide
que Dios, todas las cosas en Dios se dan bajo unas culturas, que nosotros podamos caminar en las culturas del reino de Dios. ¿Qué es eso, maestro, de las culturas del reino? ¿De dónde usted saca eso? No, eso está en la Biblia. Yo te voy a conceptualizar el término cultura desde el punto de vista secular, para que puedas entender las culturas desde el punto de vista en relación al reino del Eterno. Mira, unas culturas es un sistema o conjunto de ideas y de valores en el ambiente que el hombre crea y que es enseñado y transmitido de generación en generación y que pasa a ser un patrón de conducta. Ella es parte de su patrimonio. Las culturas están ligadas y tienen que ver con las vestiduras, las comidas, las creencias, las modas, los rituales, las fiestas, las costumbres, el arte, la música, los símbolos, entre otros. Cuando hacemos referencia a las culturas del reino eterno, del reino de Dios, del Elohim, del gran yo soy, nos referimos a un lenguaje que se ajusta a un sistema. Óigase, cuando hacemos referencia a las culturas del reino eterno, del reino de Dios, del Elohim, del Adón, del Adonai, nos referimos a un lenguaje que se ajusta a un sistema. Vamos a darte el concepto de sistema y después de lenguaje. ¿De qué nos referimos? Vamos a ver. Porque mientras usted no se ajuste al sistema y hable en lenguaje de Dios, posesionalmente usted no puede ser bendecido. No es porque Dios no quiera, es que no se cumpla el principio del reino. Usted debe aprender el sistema, ajustarse, y debe aprender el lenguaje y hablar, pensar y caminar en él. Un sistema es un conjunto de normas y de principios que han sido establecidos para que el conocimiento y la aplicación de ellos se puedan alcanzar los objetivos. En este caso, en favor al reino eterno, el ajustarse al sistema del reino de Dios es hablar el lenguaje de Dios. Vuelvo a repetir, un sistema es un conjunto de normas y de principios que han sido establecidos para que el conocimiento y la aplicación de ellos se puedan alcanzar los objetivos. O sea que dentro del sistema hay principios. Y si uno de estos principios que están dentro del sistema se quebranta, ya el sistema no funciona, usted no puede ser bendecido, posesionalmente hablando. Entonces, en este caso, en favor al reino eterno, el ajustarse al sistema del reino de Dios es hablar el lenguaje de Dios. Maestro, pero ahora estoy entendiendo que esto no es fácil. No lo es. Porque Dios no te dio un camino fácil, sino una llegada segura. Hay batallas que librar, luchas que librar, principios que cumplir, demandas de las cuales Dios coloca al frente para que tú las conozcas y vivas en ellas, camines en ellas. Una vida totalmente disciplinada, entrenada. Hay mucha abstinencia, compromiso, responsabilidad delante de toda bendición. Maestro, estoy entendiendo. No es cuestión de que profetizo, declare, decreto, dígale que está a su lado, confiese conmigo, pacten, primicias. No, maestro, nos engañaron, te engañaron, nos han engañado. Eso es basura. Ahora, si ajustarse al sistema del reino, si ajustarse al sistema del reino de Dios es hablar el lenguaje de Dios,
¿Qué es en relación a Dios, maestro, un lenguaje? Oiga bien y preste atención. Un lenguaje en relación a Dios y a su cultura es aquello que está supeditado, adherido con la naturaleza propia de Dios en relación a su ser, su pensamiento, su palabra, su obra, sus preceptos, sus decretos, sus dichos. Hablar el lenguaje de Dios es vivir una vida que vaya acorde con su naturaleza, es el pensar como Dios piensa, conocer y ajustarse a sus preceptos y decretos, el meditar en ellos para hacer de ellos un estilo de vida. Caminar en el lenguaje de Dios es intimar y comulgar con Dios. Te lo voy a explicar de esta manera. Fíjate esto. Hablar el lenguaje de Dios, te repito, es vivir una vida que vaya acorde con su naturaleza. Es el pensar como Dios piensa, conocer y ajustarse a sus preceptos y decretos. Hablar el lenguaje de Dios es meditar en sus preceptos, en sus decretos, en lo que está plasmado en las Escrituras en relación a Dios como verdad verdadera, como verdad absoluta. Por eso es que Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a lo que está escrito. Porque cuando tú hagas eso, que no te apartes de este libro, sino que medites de día y de noche en él. Meditar es hacer un estudio preciso y conciso y detallado de los pensamientos. Meditas en esto, caminas en esto, ajustas tu vida en esto, a esto. Vives esto. Entregas la vida por esto. Entonces serás prosperado en todo lo que hagas. Ahí está la bendición posesional. El salmista presentó una gran verdad cuando dijo: bienaventurado lo varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuándo va a prosperar en todo lo que hago? Cuando medite en la palabra de día y de noche y no quebrante principios de reino, porque no se siente en sí de escarnecedores para murmurar, censurar, difamar, atacar, perseguir a nadie. Su prosperidad va a ser tan grande, dice el texto, que sus hojas no van a caer. Según la ley de la botánica, todo árbol que da fruto, sus hojas caen por el ciclo. Y esto es tan determinante en bendición que tú vas a dar fruto y tus hojas no van a caer. Te lo vuelvo a repetir para que no se te olvide esta verdad de reino, que es lo que va a abrir puertas a las grandes bendiciones que van a venir a tu vida desde el punto de vista posesional. No te estoy presentando un evangelio de ofertas, sino de demandas. Cuando hablamos de un sistema, cuando hacemos referencia a las culturas del reino de Dios, nos referimos a un lenguaje que se ajusta a un sistema. Vuelvo a repetir, cuando hacemos referencia a las culturas del reino de Dios, nos referimos a un lenguaje que se ajusta a un sistema. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de normas y de principios que han sido establecidos para que el conocimiento y la aplicación de ellos se puedan alcanzar los objetivos. En este caso, en favor al reino eterno, el ajustarse al sistema del reino de Dios es hablar el lenguaje de Dios, que es un lenguaje en relación a Dios y a su cultura
es aquello que está supeditado, adherido con la naturaleza propia de Dios en relación a su ser, sus pensamientos, su palabra, su obra, sus preceptos, sus decretos, sus dichos. O sea que hablar el lenguaje de Dios es vivir una vida que vaya acorde con su naturaleza, es el pensar como Dios piensa, conocer y ajustarse a sus preceptos y decretos, el meditar en ellos para hacer de ellos un estilo de vida, pero hablar el lenguaje de Dios también tiene que ver con la vida de intimidad que tú tengas con Dios. Por eso es que el texto dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo. No dice el que visita, dice el que habita. No el que visita, el que habita. Porque visitar es venir en forma casual, fortuita, efímera. El habitar es hacer a nuestra vida devocional un estilo de vida, y que de eso nosotros dependemos 24 horas al día. El habitar tiene que ver con la necesidad que nosotros tenemos de Dios y de su gracia. Es ser un pobre en espíritu, es ser una persona dependiente de Él, una persona agradecida, enamorada de Dios. Ahora, volviendo a las verdades que se han dicho, que la bendición posesional no depende de toda esa basura que me han venido enseñando, sino que tiene que ver con ajustarme a los principios del reino y hablar y caminar en el carácter de Dios, conocer el pensamiento de Dios, formar un carácter con las verdades del reino eterno y empezar a hablar el lenguaje de Dios. Entonces eso es lo que me ha llevado a mí, me ha llevado como maestro de la palabra a traer estos estudios, a abrir instituciones teológicas. Tengo una institución teológica, represento una universidad llamada Uninfocat, acá en el norte de los Estados Unidos. Cualquiera que quiera entrar en el programa de estudios conmigo solo me tiene que escribir al correo que aparece en los caracteres. Porque veo la necesidad, más que necesidad, urgencia, de que nuestros feligreses en nuestras congregaciones salgan de tanta ignorancia, mentira, engaño, falacia. La iglesia está caminando en un sinnúmero de ideología, de paradigma, de poder trascendental, de positivismo, acuerdo mental, catolicismo romano, tradición, dogma, religión, principio de ocultismo dentro de la iglesia. Haciendo un análisis, el 40% de lo que nosotros nos han enseñado en nuestras congregaciones está muy lejos de lo que es la verdad del reino, lo que es la verdad verdadera, lo que es la verdad absoluta. Por eso la iglesia no está caminando en los principios del reino, quebrantan principios del reino, quebrantan principios universales, no están hablando como Dios habla, no piensan como Dios piensa, no meditan como Dios medita, porque no conocen las culturas del reino, no hablan el lenguaje de Dios, no se someten al sistema. Y por eso está muy distante el que puedan ser bendecidos con toda bendición espiritual desde el punto de vista posesional en abundancia, y que las bendiciones que han recibido hasta ahora han venido por misericordia. Me acuerdo cuando fui diagnosticado de una enfermedad letal, por ende no hay cura para ella.
entré en un valle de sombra de muerte, mis noches eran fúnebres, despidiéndome de un mundo porque ya en tan temprana edad me estaba yendo del mundo por una enfermedad que me estaba matando, que estaba en mi sistema sanguíneo. Y escuché la voz de Jesús por el Espíritu cuando me dijo: ¿qué dice mi palabra en relación a lo que te dijo la ciencia? Eso es una verdad lo que la ciencia te dijo, pero es relativa, puede cambiar. Hay una verdad que es absoluta, que no cambia, y que está sobre la verdad relativa, y produce cambios en la verdad relativa, que dice que por mis heridas tú fuiste sanado. Estás caminando y meditando en un sistema, el cual un mundo te presenta y te lleva a caminar en temores, en dudas, en ansiedades, que es un terreno del mundo, que es un terreno satánico. Mi palabra te dice que por mis heridas tú fuiste sano. Así lo decretó mi Padre. Yo por ti pasé sufrimiento desde el Getsemaní hasta la cruz. Un vía crucis, muerte y resucitar para consumar esta verdad, que fuiste sano, para que medites en ella y mi Espíritu Santo que está en ti se haga una verdad. Esa verdad que ya está escrita posicionalmente en relación a tu sanidad, sea una verdad posesionalmente en ti. Pero tienes que caminar en la cultura del reino. Tienes que ajustarte a los principios del reino. Tienes que ajustarte al sistema del reino. Tienes que empezar a hablar el lenguaje de mi Padre. Tienes que empezar a hablar mi lenguaje y el lenguaje del Espíritu Eterno. ¿Cuál es? Fe. Esa es una de las cosas que está frenando la bendición de Dios posesionalmente hablando. No hay fe. La iglesia vive una vida de dudas, temores, ansiedades, angustias, preocupaciones, desaciertos, pero no está caminando en fe. Por muchas razones, porque podríamos dar un seminario completo de lo que es la fe, por muchas razones. Uno, no conocen las escrituras, no conocen su herencia, no conocen su legado, no conocen quiénes son, qué tienen y pueden en Cristo Jesús, no tienen una identidad, no conocen las escrituras, no conocen el lenguaje de la fe, porque la fe tiene otro lenguaje. Hay que hablar, hay que aprender a hablar el lenguaje, hay que aprender el lenguaje de la fe para poder hablarlo. No conocen el lenguaje de la fe. Mucha gente murieron creyendo que tenían fe y no era fe lo que tenía, era presunción. Y la fe no es una presunción, la fe es una persuasión. Y aquí tenemos el problema, me dijo el Señor. Primero empieza a hablar el lenguaje de la fe. Segundo, tienes que apartarte de todo lo que tenga que ver con tinieblas en relación al pecado. Vivía una vida totalmente desajustada en relación al pecado. Tienes que aprender a caminar el terreno de la santidad, entender que fuiste consagrado, que fuiste apartado de las tinieblas a la luz, que tú nada haces en las tinieblas, que fuiste trasladado de las tinieblas a la luz, que tú nada haces en las tinieblas. Tienes que aprender a tener sentido de conveniencia, que todo te es lícito, pero que no todo te conviene, que todo no te va a edificar lo que haces. Nunca se te olvide que después del llamado a la salvación, el segundo llamado que Dios nos hace, después del llamado a la salvación, después de que Dios nos llama a ser salvo, Dios nos hace inmediatamente otro llamado, es a ser santo. Ese es el carácter de Dios. La santidad es tan serio, es algo tan serio para Dios, que es la única virtud y propiedad de Dios elevada a la 3. Nunca dice yo soy omnipresente, 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 omnipotente, 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 omnisciente, 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 eterno, 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 infinito, infinito, infinito. Pero cuando hablo de su santidad, es elevada a la 3. Yo soy santo, santo, santo. La santidad para Dios es un principio sine qua non en la cual tú debes caminar. Caminar en los principios del reino. Eso es un principio del reino, eso es un principio del sistema. El caminar en santidad es hablar el lenguaje de Dios. Dios no te va a entender en el pecado. Te entiende en cuanto a pidas perdón porque pecaste y te apartas de él.
Pero mientras estés sumergido en el pecado, aliado a las tinieblas, Dios no va a poder hacer nada contigo. Jamás lo va a poder hacer. Tienes que apartarte de allí. Tienes que aprender a caminar en autoridad, me dice el Señor. Otro principio del reino, otro principio del sistema, su componente de un sistema, el lenguaje de Dios es autoridad. Ahora tienes que aprender todo lo que tiene que ver con autoridad, todo. Seminario completo tengo de lo que es autoridad. Tienes que aprenderlo porque el Señor me lo enseñó y me dijo tienes que aprender eso. Apartarte de todo tipo de pecado, ya te lo dije, de cualquier inmoralidad sexual, cualquier tipo de fornicación, que fornicación no es sexo fuera del matrimonio, como me enseñaron, no, fornicación es todo acto sexual ilícito, delante de Dios, aun dentro del matrimonio se puede cometer la fornicación. Apártese de fornicación, saca el dinero de tu corazón, la filalguria, amor al dinero, sácalo, saca el mamón interno, cuídate de la vanagloria de la vida, la sed de prestigio, el querer ser reconocido. Cuídate de cualquier tipo de resentimiento, llamado raíces de amargura, odio, perdón, falta, celo, rencor. Y cuídate del pecado del litigio, de la lengua. Dice, acuérdate que 6 pecados que aborrece Jehová y uno abomina su alma. ¿Cuál? La lengua que levanta discordia en contra de sus hermanos. Y la palabra abominación es todo aquello que tú haces y dices, y que con lo que haces y dices a Dios le dan ganas de vomitar, náuseas. Entonces dice, hay 6 pecados que aborrece Jehová y uno le produce náuseas. ¿Cuál? La lengua que levanta discordia contra sus hermanos. Cuídate de la lengua, del chisme, del brollo, de la censura, de la difamación, de hablar y de opinar mal en contra de otra persona. Guárdate, aunque sea verdad, cállate, no hables de nadie. Tienes que guardar. Santiago lo dice, que el que entra en el terreno del litigio y se sienta en silla de escarnecedores, toma una posición para censurar, difamar, injuriar, mentir, engañar, es una influencia satánica, está siendo influenciado por el diablo. Y no puedo hacer nada contigo mientras estés aliado a las tinieblas. Así de sencillo. Tienes que aprender a caminar, 1, en el sistema del reino, 2, el lenguaje de Dios, en los secretos del reino, no quebrantes principios del reino, no quebrantes principios universales, y las bendiciones de Dios vendrán para tu vida, para tu familia y para los que te rodean. ¿Okay? Se despide el maestro José Briceño. Pido 1, oren mucho por mí. No dejen de orar por mí. Cúbranme. Yo creo en la intercesión. 2, compartan estos mensajes. No dejen de compartir. Y 3, usted puede aportar una ofrenda financiera para este ministerio. Se lo agradecemos. De esto estamos trabajando. Aquí vivimos, como dice el apóstol Pablo, manos y fuerza tengo para trabajar, pero si lo hago, descuidaría lo que Dios me mandó a hacer. Yo le enseño y usted produzca dinero y me sostiene mediante lo agradecido que sea y lo voluntario que usted sea para dar una ofrenda a este ministerio, que lo necesitamos. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos, maestro? Ahí están mis teléfonos, mis correos. Llámeme o escriba por el correo el cómo lo debe hacer y se le dará respuesta. Se despide el maestro Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos josén77 briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.